Gracias, doctora Mariflor, a todos los demás presentes. Cuando estuve trabajando esto, me lo imaginaba algo así como un discurso frente a la asamblea, porque además creo que así deben ser las intervenciones políticas, no dogmáticas, no algo que se baja, sino algo que se propone, que se consensa, que se llega a acuerdos. Y tiene que ver también con algo que ya tienen mucho tiempo trabajando, que son las relaciones entre deseo, amor y política, y descubrieron un sujeto transformador que propondré la idea de uno, lo que llamo el enjambre. Pero además, de estas cosas curiosas, en vacaciones siempre trato de estudiar algún aspecto que no esté directamente relacionado con lo que estoy trabajando, para que no sea trabajo. Y estuve leyendo algunos libros, viendo sobre todo documentales en YouTube de la Revolución Francesa, y que me parece que entre 1789, quizás un poco antes, precisamente mientras se va formando la Asamblea Nacional, los cuadernos de quejas, hasta 1793 que termina el terror, que estamos ante una especie de microcosmos de origen de lo que es la política contemporánea, y que es un proceso que debemos estudiar. Me sirvió mucho porque, bueno, sigo, y creo que está bien la desorientación, porque nos permite pensar, pero sobre todo en la Revolución Francesa, cómo se hace una guerra de propaganda, en el que es muy difícil, casi imposible, saber con certeza qué es realmente lo que está pasando, y que hay deshumanización de los dos bandos, ¿no? Y además, en esta Revolución Francesa, donde tenemos a ambos, cuando iban a ejecutar al rey, en la Asamblea Nacional se ponen a la izquierda los que estaban a favor, es decir, una política de transformación, y a la derecha los que querían conservar a la monarquía, y ambos con una guerra propagandística e ideológica en la que se acusan de asesinos, de que no son dignos de ser humanos, etcétera, y que al final se trata solamente de una apuesta. Y entonces, como debe ser la filosofía política de emancipación, pues lo que hay que pensar es qué cabezas cortar, qué rey es el que sigue en pie. Después de la cátedra anterior, que varios han repetido, pero sí seguro, después de las sesiones que llevamos y que le hemos sobado mucho al neoliberalismo, y seguiremos, no tiene fin, ¿cuál es la cabeza que creen que debemos cortar si queremos abolir el neoliberalismo? ¿A poco todavía no llegan a la conclusión? Quiere decir que no estamos pensando bien, que no estamos militando bien, que no estamos leyendo bien. ¿Mande? El sector financiero. Va por allí, es decir, Los bancos, el capitalismo. sí, pero todo eso tiene un solo nombre fetiche. ¿El mercado? Exacto, el mercado. ¿Tú ibas a decir? La propiedad. Yo creo que más el mercado, aunque sea la propiedad privada en última instancia para construir lo común, pero que el fetiche del capitalismo es el libre mercado. Esta idea de los individuos aislados, atomizados, cada uno gozando por su lado, del neoliberalismo, que se supone que serían libres para seguir sus deseos, sus propios modos de vida, es
ese fetiche el que hay que cortar. Durante la elaboración de este trabajo tuve muy presente, como creo que debe ser en filosofía política, no solo los textos, sino los movimientos ya sea de izquierda o de derecha. Llego a la conclusión de que si queremos salvar aún los ideales de la Revolución Francesa, que son desde entonces los fines de la política emancipatoria, de transformación o de izquierda, tenemos que reiterar el elogio del amor y anudar, como decía Lacan, como si fuera un nudo borroneo, estos tres ideales. No pueden faltar. La libertad está muy cooptada por la derecha. Es incluso un significante en el que nos han venido ganando toda la batalla ideológica, por lo cual la libertad está en peligro, ¿no? Viva la libertad, carajo, es el grito desquiciado de quien defiende el libertinaje del mercado. Y por eso me parece que para el neoliberalismo vamos a utilizar la palabra la libertad del carajo, la libertad que nos ofrece la derecha, porque, como dice Jorge Alemán, la palabra libertad es el nuevo caballo de Troya de la ultraderecha. Y entonces ahora, hoy en día, mucho de esta batalla, y si queremos cortarle la cabeza al mercado, y no va a ser nada fácil, vimos en la conferencia de Pedro que esta cuestión del individualismo y del mercado es conceptuada, es pensada por los teóricos liberales y neoliberales como parte constituyente, como parte esencial de la naturaleza humana. Entonces no es para nada fácil cortar esta cabeza. Se ha naturalizado tanto esto que en verdad creemos que es la libertad que vale la pena. Y entonces yo quisiera contraponerle la libertad del amor. Una libertad que, como vamos a ver el poema de Luis Cernuda, tiene que ver con no conocer más libertad que la de estar preso en algo. Es decir, hay que resignificar esta palabra, porque tal cual como lo están usando en la libertad del carajo, no estamos nombrando más que una perversión. Es decir, que el dinero debe estar desregulado y que los juegos del hambre de este sistema, esta cuestión del sálvese quien pueda y salvarse a uno mismo significa estar en contra de los demás, no puede ser el sistema más perfecto que se haya inventado hasta ahora, como se clama por parte de los ideólogos conservadores. La libertad de nuestra época ciaga, pero no por ello menos interesante, nombra la libertad para caerse muerto de muchos y la esclavitud al goce de unos cuantos. Ya lo señalaba Platón desde la antigüedad, el tirano es aquel que está más esclavizado porque no necesita de un amo externo a él, es ya esclavo de sus bajas pasiones. Lo que ha logrado el neoliberalismo es precisamente no tener un amo, un patrón palpable que podamos ver a simple vista. Por eso la mayoría de ustedes no sabían qué ídolo cortar, si queremos realizar un esfuerzo más, porque aún queremos ser revolucionarios. Se trata ya de algo mucho más abstracto, de todo un sistema de organización de los cuerpos que parece descentrado, aunque en buena medida lo señalaban bien. Si queremos ver el centro, hay que señalar a los bancos, al sistema financiero, que no en balde es el sector que requiere más desregulación, le hace esto como libertad. En nuestra era consumista vivimos como un grupo de esclavos de los propios placeres, y aquellos que no pueden alcanzar esa libertad no es porque no tienen dinero para comprarla. Dice el filósofo croata Srećko Horvat, o como se pronuncie: durante la época de Yugoslavia, los huevos sorpresa, Kinder o los ositos de gomita Haribo eran regularmente traídos por migrantes yugoslavos, Gastarbeiter, los cuales no eran percibidos como una mercancía deseada,
sino como un símbolo de la prosperidad de Occidente y su libertad de elegir. Pronto, inmediatamente después de la caída de Yugoslavia, cuando empezó el llamado periodo de transición del socialismo al capitalismo, descubrimos que se necesitaba dinero para poder elegir. Cuando finalmente entramos a la Unión Europea, al menos Croacia y Eslovenia lo hicieron, nos dimos cuenta de que todo lo que dábamos por sentado durante el socialismo fue rápidamente privatizado. Puedes elegir tu seguro de salud o de la educación, pero ya no es más gratis, como lo era en Yugoslavia. Puedes elegir si puedes pagar tu elección. Esta es ahora la libertad de elección. Lo que entendemos por libertad de elegir no es nada más que libertad para consumir, para invertir, incluso en la salud, la educación, etc. No todos pueden elegir. Fin de la cita, y aquí tenemos bastante bien caracterizada esta libertad del carajo de la derecha conservadora. El neoliberalismo es el sistema de crédito y de consumo. Las mercancías sí tienen plena libertad de tránsito, menos la mercancía fuerza de trabajo, es decir, las personas. Lo más que uno puede concebir en cuanto a libertad es la del empresario. Poder invertir, poder comprar diferentes insumos y sobre todo poder elegir entre la fuerza de trabajo entre las diferentes naciones y los diferentes costos que ello acarrea. Este ensayo es una apuesta por la libertad del amor y el amor a la libertad frente a la libertad del carajo que nos ofrece nuestro capitalismo actual, frente a la libre empresa, la aventura, ante la libertad de intercambiar mercancías, el riesgo mortal de intercambiar besos, no el miedo a la caída de la bolsa, el terror de ver partir a nuestros seres queridos, no la vigilancia del dueño, el cuidado de una madre. Primero que el padre lleve pan a su mesa antes de que crezca la contabilidad de la empresa. ¿Para qué quiero libertad para invertir si no puedo amar mi cuerpo tal y como lo siento? Si no puedo expresar mi amor abiertamente, sea cual sea su orientación. Les cambio toda la desregulación financiera por el valor y el coraje de las maestras y su libertad individual por la sonrisa de las niñas y los niños neurodivergentes. Me la juego por la cannabis del hippie que rehúsa partir a la guerra contra el corredor de bolsa workaholic. Prefiero el perderse en la embriaguez del vago que el encontrarse del empresario. La aventura del amor a la incertidumbre de los mercados en la bolsa. Los sufrimientos del matrimonio a la masturbación frente a las pantallas. El arder de las calles de protesta y no el cuidado del medio ambiente para los negocios. Frente al obsceno y perverso "viva la libertad, carajo", que gritan los banqueros y militares, filósofos y propagandistas del régimen, oponemos las palabras del poeta Luis Cernuda. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad. No conozco sino la libertad de estar preso en alguien, cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien porque me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo, y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta. Libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. Hasta aquí el poeta. La libertad del carajo capitalista no nos ofrece vivir realmente. Nos ofrece sobrevivir, durar, un hedonismo de pornografía y comida rápida, ser cebados para ser devorados por la maquinaria tecnocrática. Y eso a los afortunados, entre comillas, que pueden comprar estos placeres. En cambio, en el amor podemos experimentar una vida verdadera, digna de ese nombre. Todo eso, claro, porque se trata del riesgo, de la cercanía con la muerte, de experimentar la finitud y vulnerabilidad de la existencia y no el refugio, entre comillas, del éxito en el capitalismo con su espejismo de que todo se puede comprar, claro está. Voy a defender la embriaguez que descompone
el nuevo sujeto político que he llamado enjambre. La libertad del que está preso en alguien del amante es también la libertad del militante político. En el amor y en la política de emancipación sentimos que escapamos de la prisión del yo, nos quitamos el rostro que nos imponen los poderes establecidos y alcanzamos a ser más que aquello a lo que nos habían programado. Tiene razón Spinoza como siempre. Cada modo se define por su conatus, por el esfuerzo que invierte en la lucha por la existencia, lo que también puede pensarse como potencia de acción. Este esfuerzo, cuando se refiere a la mente sola, cito a Spinoza, se llama voluntad, pero cuando se refiere a la vez a la mente y al cuerpo, se llama apetito. Por ende, este no es otra cosa que la esencia misma del hombre. Además, entre apetito y deseo no hay diferencia alguna, si no es la que el deseo se refiere generalmente a los hombres, en cuanto que son conscientes de su apetito y por ello puede definirse así. El deseo es el apetito acompañado de conciencia del mismo. Hasta aquí el filósofo holandés. La esencia del ser humano es entonces su deseo. Por eso, el capitalismo neoliberal, al aislarnos en individuos, no hace sino deshumanizarnos. Para el psicoanálisis, la realidad misma está tejida de deseo, debido a que es aquello que monta y está en el centro del aparato de lo imaginario y lo simbólico, lo que creemos nosotros y la manera en cómo nombramos a la realidad. El deseo es deseo del otro, siempre implica una persona. No se trata de una monada aislada, sino de una casa que acoge a la diferencia. El tejido del deseo conforma el velo que recubre lo real. Lo real y la realidad humana no son para nada lo mismo, conviene distinguirlos. Lo real solo puede vislumbrarse más allá del velo de la realidad. Lo real solo se puede vislumbrar cuando estamos en riesgo. Por eso, para Lacan también, el deseo es la esencia de la realidad. En términos spinozianos, el neoliberalismo es una política de la tristeza, una disminución de nuestro poder. Y esto porque el capitalismo funciona fragmentando lo social o común. Solo tolera la asociación de patrones. Cualquier otra asociación dentro de este sistema es considerada ilícita y no es más que corrupta. Basta ver qué sucede con los sindicatos en la actualidad. Y es una cosa casi ontológica. Uno escucha a los políticos de la derecha y hablan del sindicalismo como si hubiera una corrupción intrínseca, esencial, como si los obreros al organizarse necesariamente tuvieran que ser corruptos, y en cambio se ensalza esta cuestión de la empresa como aquello que es virtuoso, contrario a la corrupción. Entonces, el capitalismo funciona fragmentando lo social o común. Voy a oponer entonces una política de la alegría y el amor que para Spinoza no se diferencia más que por su causa externa. La alegría es un aumento de potencia, el paso a una mayor perfección. El amor es la alegría acompañada de una causa exterior. El deseo que surge de la alegría en igualdad de circunstancias es más fuerte que el deseo que brota de la tristeza. En este aspecto, con una política de la alegría y del amor, tenemos todas las de la nada. No podemos sino volver a Spinoza en lo que concierne a la ética afirmativa. La alegría del amor nos hace potentes, nos hace espiritualmente más ricos y por eso más vigilantes ante el poder, más resistentes ante los abusos y las técnicas de subjetivación, y nos hace despreciar la tristeza y todas las formas morales, así como las policías del sacrificio. Por medio del amor, compartimos el poder en todas sus formas, incluyendo aquella subjetividad que nos confió y que llamamos yo. La ética de Spinoza tiene que ver con la potencia, la alegría y la práctica. Para Spinoza la potencia es creatividad para inventar modos de ser. Cuando somos felices, participamos más del mundo y nos inmiscuimos en él de manera más productiva. Contamos con más impulso vital. En cambio, al estar triste, estamos más sujetos al poder y más habituados al aislamiento, a la soledad. Potenciarse es para Spinoza cuestión de alianzas novedosas con los otros, es una dinámica del acercamiento. Hay
Sostengo una igualdad formal entre el amor y la militancia debido al compromiso que ambas figuras comprenden. Esta investigación acerca de la relación formal entre política y amor no tiene nada que ver con la frivolidad del amor libre propuesto por la pornografía y por la libertad del carajo. Todo lo contrario, se trata de un rechazo a la mercantilización del amor y a la permisividad consumista del todo se vale. Más bien se trata de sujetarse a una verdad y ceñirse a todas sus consecuencias, arriesgando incluso la vida. Como dice Lacan, el deseo, lo que se llama el deseo, basta para hacer que la vida no tenga sentido si se produce un cobarde. Hasta aquí el psicoanalista. La apuesta por el amor tiene que ver por una vida de valentía en la que los otros, los seres amados, pueden valer mucho más que esta ficción constitutiva que llamamos yo. Nos encontramos entonces con la ardua tarea de Rimbaud. Hay que reinventar el amor. Un nuevo amor implica la fuerza para conquistar los poderes dominantes y desmontar sus instituciones corruptas, cortarle la cabeza a lo que sea para afirmar la igualdad, crear un mundo de riqueza en común. Estas intervenciones de nuevas formas de amor deben de ser compartidas tanto por la política como por el psicoanálisis, no como un mandato, sino como aquello que es lo característico de estas actividades. Como lo ha comprobado innumerables veces el psicoanálisis, el amor cuenta con un gran potencial para deshacer las repeticiones. Es un contrapoder en lo que respecta a los hábitos. Lo peor que le puede pasar al amor y a cualquier política de transformación es la rutina de los hábitos. El amor, si es realmente amor, y la política, si es realmente política, es un dinamismo que al mismo tiempo constituye una fidelidad al encuentro. Es una tensión, una especie de dialéctica. Esto lo ve muy bien Platón en el banquete, ya que el amor son las contradicciones que puedan decirse de él. Se trata de una tensión entre la constante reinvención y la fidelidad a lo inesperado que resquebraja nuestro mundo. Lo mismo sucede en la política de emancipación. En el momento en que un movimiento político deja de reinventar las relaciones sociales y sus propios presupuestos, no puede sino dejar paso a la reacción, a una regresión. Es en este sentido que la autocrítica es lo más importante en una política de izquierda. Si no hay autocrítica, si cedemos ante el autoritarismo, es por lo que gana la derecha, no por lo que ellos hagan, sino por lo que nosotros dejamos de hacer. La política progresista no puede ser reducida solo a hechos. Sucede algo más allá de las clasificaciones y las definiciones. Aunque uno se sienta solo, no se puede sentir abandonado. Al mismo tiempo, uno puede estar solo, pero conectado con la multitud. Como decía Luis Althusser, un comunista jamás está solo. La política y el amor deben reinventarse si quieren ser algo digno de ese nombre. Decía Mao Zedong, cito: hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado. No puede ser tan elegante, tan pausada y fina, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánime. Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una clase derroca a otra. Hasta aquí Mao. Hoy podemos decir, parafraseando al líder revolucionario, que el amor no es un ligue de una noche. Eso es fácil y es a lo que nos invita la situación neoliberal actual. Las transformaciones subjetivas no son un despertar después de sexo salvaje en el que se encuentra un extraño en la cama. Ayer era un amante sensual y ahora solo un cuerpo. Las transformaciones subjetivas son permanecer fiel a lo que ha roto nuestro mundo. Un encuentro, una injusticia, unos ojos que nos orientan, un colectivo liberador y ser fiel inventivamente a ello. Hacer que el mundo se adapte a lo nuevo e insistir en lo nuevo frente al mundo. Si hay cualquier cosa, me interrumpen, y si no, pasamos antes del primer apartado, al primer tema. ¿Manflor?
Nada más, me parece muy importante que hayas hablado de la autocrítica, que sí creo que es algo que en general está ausente de los partidos de izquierda y de derecha en el mundo, bueno, creo que en el mundo que yo conozco. Y me gustaría saber cómo se traslada la autocrítica a la parte del amor, porque la autocrítica es sobre todo como una palabra más política, pero en el campo del amor, ¿qué sería el equivalente? En ambas situaciones, si damos todo por sentado, es cuando se acaba. Cualquier relación está en riesgo cuando decimos, pero si vamos muy bien, ahora sí me quiere y quiero, todo va bien, porque dejamos de estar pendientes de las novedades. Y creo que lo mismo pasa con la política, cuando decimos ahora estamos bien, estamos afirmando la igualdad, estamos llevando a cabo políticas transformadoras, nuevas políticas públicas, programas sociales, y dejamos de ver al oprimido. En ese punto es el hábito precisamente lo que mata tanto al amor como a la política revolucionaria, porque es dar por sentado tanto a la pareja como al pueblo, y se pierde el diálogo, ya sea con ella o con el colectivo. Y cuando perdemos el diálogo, no hay autocrítica y todo se pierde. Es una especie de dormirse en los laureles. Así como en la clínica psicoanalítica sabemos que quien llega a quejarse de su relación, dices, no, estos van a durar toda la vida. Cada semana viene a quejarse y no me hace, me dice, ¿por qué no me gustan sus series? No le baja la tapa del baño, me choca. Y esas relaciones siempre continúan porque estar pendiente. Y en cambio quien da por sentado y nunca lo nombra, llega un día, ¿qué pasó? Me pidió el divorcio. Yo pensé que todo estaba bien, hasta hace un fin de semana fuimos a cenar y estábamos felices. Claro, que hay que decirle, bueno, pues estaba checando el celular seguramente, ¿no? En la cena, no, pues es cierto, pero es que tengo mucho trabajo, no le puedo invertir el tiempo. Y creo que lo mismo pasa con la política. Cuando se fetichiza, hay una élite que asalta el poder, que se creen lo más revolucionarios, se consideran a sí mismos como esta máscara, también es un yo, como aquellos que son ya la vanguardia y que solamente por proferir y por hablar, por dictar, incluso ya sale la verdad igualitaria de sus bocas, y no hay mayores mecanismos de democracia, no hay mejores políticas de inclusión. Simplemente se pierde y se deja de lado el pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa como en el socialismo real? Que así como de repente uno se despierta y ching, pero ¿qué pasó? Todo iba bien. Como en el socialismo real, de repente en los 70s ya en Polonia, en estos países bálticos, en la que era Checoslovaquia, en la Alemania Oriental, los burócratas soviéticos, socialistas, encontraron con que ya el proletariado no los apoyaba, que aquella clase a la que supuestamente estaban defendiendo simplemente iba por otro lado. No pudieron escuchar a la juventud. También mucho de las rebeliones en los 70s contra los países socialistas fue que no podían escuchar que los jóvenes querían rock y otras cosas que ya el socialismo no les estaba dando. Entonces se pierde la escucha y simplemente se deja que entre la derecha, precisamente que parezca que ellos traen la bandera de la libertad, y todo se empieza a perder precisamente por la no escucha. Entonces es en esto que creo que hay una especie de igualdad formal en ambos procesos de verdad. Bien, el individuo... adelante. Con la idea de Marcó me parece interesante esto del fetichismo.
ahora la política se termina, estamos dando paso a otro momento, a otra etapa, en este caso más de derecho a derecho, de derecho a izquierda. Y obviamente, pues entramos a una zona diferente de poderes, oportunidades. Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista de la destrucción del capital, en el sentido de que hay siempre una porción y un deseo, entonces necesariamente, tarde o temprano, en una zona o en otra, en una zona de la comunidad o la política, estaríamos entrando en un estado de la China. Esto es casi inevitable, es decir, sobre todo desde el punto de vista de la función visto desde el punto de vista, por ejemplo, del clásico de esta universidad, es el capitalismo no tiene otra alternativa más que genocidio. ¿Alternativa más que qué, perdón? Genocidio. Es decir, desde el punto de vista de que no esperemos mucho del capital, porque necesariamente hay un principio de vida y nos lleva necesariamente preferiblemente una posición pesimista, no, pero no es el término. La pregunta sería, ¿cómo dentro del esquema de la resistencia que estamos viendo, cómo resistir ante lo inevitable que podría ser el caso, por ejemplo, de la cosificación de dicha? Eso último lo voy a tratar de responder de una manera bastante abstracta, pero ya dando indicaciones que me parecen importantes en la última parte de la conferencia. Así que eso nada más pediría un poco de paciencia. Por lo demás, con lo que dice estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Parafraseando a Dewey de Malcolm, podríamos decir que nunca esperamos nada del capitalismo y aún así logra decepcionar. Entonces, bueno, nunca ha sido de esperarnos, y efectivamente sí, las dinámicas del capitalismo son genocidas, no solo porque a veces efectivamente llegue a masas de seres humanos hacia los hornos, que sí, también llega a serlo, sino porque su funcionamiento es constitutivamente de desarraigo de las formas de vida culturales tradicionales de los seres humanos. Eso lo vimos bastante con el doctor Oliva, y eso, si vamos a lo que la ONU marca como genocidio, también lo es decir, no se trata de matar solamente físicamente a las personas, sino si haces imposible el desarrollo de su cultura, también estamos ante un genocidio. Y efectivamente el capitalismo es incompatible con casi todas las culturas del planeta. Solamente se dio de un modo muy, entre comillas, natural, que no lo es tanto, y ahí está la acumulación originaria de Marx en Inglaterra, pero sí, por lo menos más lento, les tomó más siglos que a los demás países. En Europa Occidental, en todos los demás ha sido forzado, y aún en esta Europa Occidental fue impuesto a sangre y hierro, en un proceso que aún no termina, y que además ahí sí, esto sí lo han entendido muy bien los neoliberales, lo que decía hace rato, que es que para no morir hay que estar innovando continuamente, y en eso sí han sido muy creativos. Ahora sí, adelante. Yo tengo una duda con respecto a no entendí muy bien si la finalidad iba en un sentido monológico y no solamente respecto a un recurso como la política, sino también a un ideal, y si esto a la vez no es como limitante de la propia forma de expresar amor o la propia forma de entender el amor. Las dos, por favor, como diría Zizek, fidelidad a una persona y fidelidad a un ideal o a una causa. En los dos siguientes apartados trataré de mostrar cómo el simplemente tener sexo con una persona no es suficiente para el amor, que la mayoría de las veces que hay sexo sin compromiso, lo que tenemos es una masturbación entre dos o más. No tengo nada en contra de las masturbaciones, pero son muy solitarias, aunque puedan ser muy
muy ricas y no tiene que ver con la plenitud, pero esto también un poco de paciencia. O bueno, al menos, no, si no plenitud, aquí sí me equivoqué, mi error, sí por lo menos con una aventura obstinada, con un riesgo, porque esta pluralidad de parejas se parece mucho a la pluralidad de los supermercados. En la actualidad, si no me gusta una marca, si no me satisfizo, entonces busco otra, y es que hay como una búsqueda incesante, en vez de poder ser fieles a alguien y a veces incluso fieles a uno mismo. Pero eso también voy a ir un poco más lento, nada más ahorita adelantando. ¿El individuo o la política de la masturbación? Capitalismo y amor son dos cosas que se excluyen. No pueden reunirse, no pueden mezclarse, se destruyen mutuamente. Dice Lacan: todo orden, todo discurso que se emparente con el capitalismo deja de lado, amigos míos, lo que llamaremos simplemente las cosas del amor. Ya ven, no es poca cosa. Hasta aquí Lacan. Ciertamente no es ningún comunista psicoanalista que prefiere estas frases. En principio no se trata de una afirmación política, se trata de constatar una imposibilidad lógica, de insistir en la incompatibilidad de dos procesos. El dominio del capitalismo es el del uno. El amor solo se encuentra en el dos. Y aquí podemos ver que aunque haya muchas parejas, probabilidad de partener, no necesariamente, y quizás por eso no salimos de la dimensión de unidad. En este apartado me voy a centrar en el proceso de unificación, tal y como se produce en este capitalismo tardío llamado neoliberal. No es casualidad que el neoliberalismo sea también del campo de lo uno, de lo que sus teóricos han llamado el individuo. Y acuérdense aquí del individualismo metodológico, tal como lo vimos en la conferencia del doctor Pedro Enrique. No, considera al individuo un átomo, es racional, es egoísta, se basa en su deseo, pero con concepciones muy diferentes al psicoanálisis y a la filosofía política de un Spinoza, por ejemplo. No, en ese sentido, para el psicoanálisis, esto de racional no puede ser más que una mentira. No tenemos mucho de racionales cuando elegimos. No se puede captar el amor desde la dimensión de lo racional, porque se pierde su especificidad. Precisamente si queremos escoger pareja como si fuera un supermercado y me conviene por estos pros y estos contras, se acaba la especificidad del amor para convertirlo en un negocio. Quién sabe si bueno o malo, ya ahí depende de cómo nos vaya, porque al final, como todo negocio, también es un riesgo, pero finalmente se convierte en negocio. Recuerden la frase de Hobbes que decía el doctor Pedro Enrique: solo un tonto elige lo que le da menos. Yo, cuando escuché esto, decía, bueno, es que esto dice Hobbes, pero le podríamos poner solo un neurótico elige lo que le da menos, y efectivamente podría ser una frase de Freud. Y además en la clínica psicoanalítica constatamos en cada momento, ya sea incluso en nuestro propio análisis, que muchas veces elegimos lo que nos da menos, y es precisamente lo que se llama gozo o jouissance para el psicoanálisis lacaniano, porque estamos gozando en sabotearnos, en no llegar a la meta que conscientemente nos estábamos proponiendo. Entonces, la libertad individual, la autonomía, no son más que quimeras. El liberalismo y el neoliberalismo parten de esta gran mentira de un individuo que sabe lo que quiere. Y gracias a esta gran mentira es como pueden manipularnos, porque lo que hacen es conformar, moldear nuestro propio deseo. Y es algo así como, ¿verdad que tú quieres esto? Y aquí está, y el iPhone, ¿verdad que tú quieres esto? Y el nuevo frappé de Starbucks,
etcétera, etcétera. Saben muy bien lo que queremos, no hay más que abrir nuestro Facebook y checar el algoritmo. Nadie puede ser ajeno, es decir, lo puedo criticar y sin embargo abro mi Facebook y los anuncios son: ay, a mí sí me gustan las playeras de rock, que Zizek va a sacar un nuevo libro, que hay nueva traducción de Lacan, ya preordénala en Amazon. Los tienen muy bien checados y efectivamente saben lo que queremos, pero es que es un deseo que viene de fuera y lo saben manipular muy bien. Pero el chantaje neoliberal es en que nos señalan como tú eres eso. Mientras que a partir del psicoanálisis podemos hacer una subversión de esta teoría de la individualidad. En 1968, Lacan se presenta en Banzan y los militantes en plena ebullición 68era le gritan y exclaman y que el psicoanálisis es una práctica burguesa, etcétera. Fue muy divertido, está consignado como impromptu como anexo del seminario 17. Y entonces no fue 61, no fue 68, fue 71, perdón. Y viene una definición de Lacan políticamente muy misteriosa, como suele ser, pero muy significativa. Solo soy liberal, como todo el mundo, en la medida en que soy antiprogresista. Lo que pasa es que estoy atrapado en un movimiento que merece llamarse progresista, porque es progresista ver fundarse el discurso analítico, dado que completa el círculo que tal vez podría permitirles situar exactamente eso contra lo que ustedes se rebelan. Lo que no impide que esto continúe jodidamente bien, porque juegan la función de hilotas de este régimen. El régimen los exhibe, dice: mírenlos cómo gozan. Hasta aquí Lacan. El liberalismo es la teoría natural del capitalismo, sistema que ya desde hace unas décadas no exige sacrificios, sino que promete cumplir todas las promesas de satisfacción y se funda en el goce de los sujetos. El psicoanálisis es, en este sentido, el reverso del discurso del amo. Nos permite situar contra lo que nos rebelamos, que en última instancia es contra nosotros mismos, con esa organización libidinal que nos hace ser soportes del poder, que permite que nos enamoramos de él y así sostenerlo. El psicoanálisis desvela la estructura de goce en la que se asienta el poder, es decir, en nuestra propia individualidad que se considera libre y autónoma. Los hilotas eran los esclavos en la antigua Esparta. Se rebelaban de vez en cuando y esto permitía que las jóvenes fuerzas de soldados espartanos pudieran practicar con ellos. Al final, sus rebeliones no hacían otra cosa que fortalecer al régimen frente al cual se alzaban. El mayor reto de la izquierda, de la política emancipadora, es no ser un hilota del régimen. Idiotas útiles los llamaríamos en México. Esto es una cuestión de suma importancia, ya que las políticas neoliberales tienen un aura de rebeldía. Aún más las políticas libertarias, que son una especie de anarquismo liberal y capitalista. También tienen esa aura de rebeldía los populismos de derecha en América Latina. Al final, juegan el papel de hilotas del régimen. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con todas y todos aquellos que protestaron en el Capitolio ante la derrota de Donald Trump. También para los que apoyan movimientos populistas de derecha en América Latina, en los que solo se logra fortalecer el capitalismo en crisis. Podemos afirmar, junto con Lacan, que la rebelión de los hilotas toma la forma de una masturbación en este sistema capitalista. En su libro sobre la violencia, el filósofo esloveno Slavoj Žižek nos ofrece un ejemplo inmejorable de la moral sexual contemporánea. Cito a Žižek: el 6 de agosto de 2006, Londres acogió el primer masturbaratón del Reino Unido, un evento colectivo en el que cientos de hombres y mujeres se dan placer a sí mismos para obtener dinero destinado a agencias de salud sexual y reproductiva. Hasta aquí Žižek. ¿Acaso podemos imaginar mejor ilustración del mandato goza que rige en nuestro momento? Al mismo tiempo, ejemplifica la inversión de Lacan del lema de Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está prohibido. Nuestra época ha elevado el placer a la altura del máximo imperativo.
No hay nada que regule, ninguna ley que impida nuestra búsqueda del mero placer. Por lo tanto, somos responsables de no gozar, ya que el camino al gozo se encuentra libre de obstáculos y ninguna regla nos limita el placer, sino que al contrario, se nos incita a conseguir cada vez más satisfacciones placenteras. Lo único que se interpone entre el gozo y nuestra persona es el dolor y la fatiga. Por eso, las farmacéuticas se encargan de otorgarnos medicamentos para estos dos asuntos. El no lastimarnos a nosotros mismos ni a los demás es una restricción en nuestro placer. El otro límite lo encontramos en nuestra finitud. Las limitaciones de nuestro cuerpo y la vejez nos impiden gozar y se convierten por esta misma razón en dos de las cuestiones que más se lamentan en el capitalismo contemporáneo. El Mastro Barato muestra cómo es que estas limitaciones o obstáculos al placer vuelven toda satisfacción imposible, por lo que la prohibición se generaliza. Al masturbarnos, dicen los organizadores del evento, concientizándonos, obtenemos placer sexual sin dañar al otro o a nosotros mismos, y al mismo tiempo, debido a que no reprimimos esa sexualidad, sino que la gozamos, cuidamos de nuestra buena salud. El masturbaratón es una alegoría de la sociedad capitalista individualista en la que cada uno es una mónada separada y aislada para los demás, pero sobre todo demasiado ensimismada en sí misma. Es indiferente al placer y por ende al dolor y al sufrimiento de los demás. De la misma manera, eventos como este son inmunes a otro fenómeno tabú de nuestra era, el acoso. En la masturbación se termina el acoso, debido a que también se anula cualquier proceso de cortejo. Es el mismo Zizek quien señala que todo flirteo no es otra cosa que acoso legitimado retroactivamente. El abordaje a otra persona con intenciones erótico-amorosas es siempre violento y solo el consentimiento de esa persona hace que se borre el crimen fundador. Es decir, con la masturbación se acaba el régimen político, el riesgo de ligue, del que nos digan no, del que nos rechace, y estamos, como diría Paul Preciado, en la sociedad farmacopornográfica, cada uno gozando de su propio ordenador, y el cuerpo se convierte en una especie de apéndice de esta computadora. Podríamos decir que así como Marx hablaba que el capitalismo del siglo XIX era el obrero como apéndice de la máquina, el obrero trabajando, hoy en día podríamos decir que la imagen del capitalismo neoliberal del siglo XXI es la de un oficinista, un godínez que está haciendo home office y que estudia y que dedica su break de 15-20 minutos a ver una página pornográfica para relajar la mente y lo demás del cuerpo. Lacan complica más el asunto al poner de manifiesto que todo placer sexual, y aquí está lo que preguntabas, incluso con compañía, es igual de solitario que la masturbación. En este sentido, su célebre frase, no hay relación sexual. Como dice Badiou, Jacques Lacan nos recuerda que en la sexualidad, en realidad, cada uno se encuentra en gran medida dentro de su propio mundo, en su propio asunto, si puedo decirle así. Hay la mediación del cuerpo del otro, bien entendido, pero a fin de cuentas, el gozo siempre será personal. La sexualidad no vincula, sino que separa. Que estés desnudo, desnuda, pegado o pegada al cuerpo del otro, es una imagen, una representación imaginaria. Lo real es que el gozo te lleva lejos, muy lejos del otro. Lo real es narcisístico, el nexo es imaginario. Entonces, no hay relación sexual, concluye Lacan. El capitalismo es narcisista, aislado. No en balde Lacan usa la imagen del espejo para describir el proceso en el que se forma la individualidad imaginaria. El sujeto, para el psicoanálisis, debe entonces entenderse como un precipitado serie de metáforas. La brecha que constituye la subjetividad tiene que ver con la sedimentación de significados determinada por la sustitución de un significante por otro o de un acontecimiento simbolizado sobre otro. Nos encontramos con la definición de sujeto de Lacan como aquello que representa un significante para otro significante. De acuerdo con Stavrakakis, el que el sujeto sea estructuralmente escindido y alienado tiene que ver con el locus de una identidad imposible y por eso también el lugar de una política de la identificación. Frente al individualismo del capitalismo contemporáneo, que cierra y parece completar el disfraz de cada individualidad,
habría que oponer la serie de identificaciones abiertas del psicoanálisis y una subjetividad que jamás está cerrada. El sujeto lacaniano deviene realmente relevante para toda discusión filosófica de lo político exactamente porque no es idéntico al individuo o al sujeto consciente presupuesto en el discurso cotidiano, pero también implicado en la filosofía angloamericana y en el análisis político de todos los liberales hasta Rawls y todas las teorías de la elección racional de hoy en día. El sujeto del psicoanálisis no se identifica ni con el individuo de la filosofía política ni con el yo o él. El yo es en realidad toda una serie de máscaras y de imágenes idealizadas introyectadas durante la fase del estadio del espejo. En esta etapa, que va del sexto al 18º mes de la vida del infante, la fragmentación experimentada por este se transforma en la afirmación de su unidad corporal por medio de la toma de posesión de su imagen reflejada. Esta unidad se consigue a través de la fascinación del infante con su imagen. La ambigüedad del imaginario se debe a la necesidad de la identificación con algo externo para así adquirir la base de una identificación unificada. Lo que supone es lo íntimo o interior para nosotros, lo que supone es lo más íntimo o interior para nosotros, se trata de lo más externo. Si ustedes se fijan, el mercado juega con esta especularidad y toda publicidad por eso trata de lo mismo que nos dice la identidad en el espejo: tú quieres esto, te hace falta esto, tienes que comprar esto otro. La imagen especular no nos puede proporcionar una identidad estable y por ello hay que apuntalarla con las representaciones lingüísticas en el campo de lo simbólico. La imagen especular tiene que ser corroborada por el otro simbólico, sometiéndose a las reglas del lenguaje y en general de toda la cultura. El niño se convierte en sujeto y espera obtener una representación adecuada por medio del universo de las palabras. El sujeto lacaniano, entonces, surge como un vacío sin sustancia, sin posibilidad de ser representado a cabalidad por los significantes que lo constituyen. Este vacío está orientado a tratar de ser llenado por significantes que son identificaciones con ideales o mandatos. El sujeto lacaniano del significante, el sujeto en falta, es lo que nos permite pensar la articulación entre psicoanálisis, sociedad y política. Esta articulación se anuda en la dependencia del sujeto con el orden sociosimbólico. La entrada en lo simbólico, el ámbito de la lengua, presupone el sacrificio de toda satisfacción no mediada al nivel de las satisfacciones naturales, entre comillas. Es decir, no hay nada natural en el hombre, a diferencia de lo que sostiene el banquero, a diferencia de lo que sostiene el ideólogo neoliberal. Estamos condenados a vivir según las ficciones sociales. Las necesidades tienen que articularse en el lenguaje, en la demanda del otro. Tan pronto estamos en esta relación de dependencia, toda demanda deviene demanda de amor del otro. No se trata de cumplir necesidades, sino se trata también de ser reconocido, de ser querido, de ser amado. Sin embargo, debido a que nuestro goce depende de su articulación en palabras, podemos transformar la palabra con el goce y el gozo con la palabra. Sin embargo, en nuestra época, en este individualismo, todo aquello que puede constituirnos tiene precio. De ahí que expulse todo lo relacionado con el amor y no haya ningún compromiso más allá del estar obligado a ganar dinero para después gastarlo en los propios deseos que se nos imponen. Este sistema falla en la capacidad constitutiva de dar. No puede entender las donaciones, no puede entender los gestos de sacrificio, no puede entender el ser presos en otra persona por la que suspiramos. La proclamación neoliberal de la libertad se manifiesta en realidad como un imperativo paradójico: sé libre. Domina así una economía de la supervivencia en la que cada uno es su propio empresario. El neoliberalismo, con sus impulsos narcisistas del yo y del rendimiento, es el infierno de lo igual, una sociedad de depresión
compuesta por sujetos o individuos aislados. Entonces, estamos en esta cuestión que tanto hemos hablado en esta cátedra y que creo que seguiremos hablando, del empresario de sí mismo, que al entrar en esta lógica del homo economicus no puede dar. Eso es estructuralmente concebible, así como la contabilidad de las empresas. No puede haber regalos, salvo que haya estímulos fiscales que tengan que ver con la exención de impuestos, ¿no? Y que no se trate de un regalo, entonces se trata de más bien poner nuestros impuestos en alguna donación que más bien deseemos ayudar. Es imposible el regalo, y entonces viene esta cuestión de la pareja, lo que veíamos como un negocio y que mata el amor, de ver qué tanto me conviene, cuál es su valor de imagen, cómo va a impulsar mi carrera, qué beneficios obtengo. Y es por eso que estamos en una vida sin riesgo, o que los riesgos son solamente financieros, en donde tiene que ver con la propia sobrevivencia y no con la vida verdadera que buscamos en tanto filósofas y filósofos. Entonces, podemos decir que para el psicoanálisis el inconsciente es la interiorización de las relaciones de poder. El inconsciente se estructura a partir de lo que nos han dicho que somos, por eso ese deseo es deseo del otro, y el dispositivo de poder se interioriza en aquello que Freud llama superyo, y que en este periodo neoliberal funciona con estos dos imperativos que hemos visto del goza y el ser libre. Y paradójico, porque somos libres siguiendo un mandato, y hay una especie de vergüenza precisamente al entregarnos, ya sea a una persona o a una causa. Y por eso todas las fantasías tienen como exigencia la ganancia. Es decir, y ya ni siquiera de parte de un patrón, sino que nos exigimos unos a nosotros mismos el ganar más. Y entonces, como bien lo vio Marx, ahora no es que el capitalista acumule gozo, sino que goza acumulando. Y entonces este gozar acumulando es estar en la exigencia de este imperativo, y por lo tanto no permite voltear la vista hacia el antagonismo de explotados y explotadores, sino que anula esta línea de demarcación en absoluto. Entonces, todo en el capitalismo tiene que ver con los riesgos controlados de las inversiones, y por eso dice Alain Badiou en el libro que les compartí: hay dos enemigos del amor, la seguridad de la póliza del seguro y la comodidad del goce ilimitado. Entonces, es lo que se busca hoy en día con las relaciones. ¿Qué me da? ¿Cómo subo en la escalera burocrática? ¿Qué obtengo a cambio? ¿Qué tan buen negocio es? Y eso mata el amor. Acuérdense ustedes del libro de Badiou, si es que lo llegaron a leer, que está criticando mucho una propaganda de Metic en Francia, y que ha de ser como una especie de Tinder, de Bumble, pero cuyo eslogan era el amor sin riesgo, el amor sin caer, tanto en francés tomber dans l'amour como en el inglés to fall in love, es caer en el amor. Y dicen, bueno, pues el amor sin la caída. Y lo que dice Badiou es que esta caída es inevitable, y que si realmente cayéramos en una distopía en donde, gracias a nuestro tipo de sangre, signo zodiacal, profesión, nos escogiera la inteligencia artificial a nuestra pareja perfecta, estaríamos precisamente en las antípodas del amor. Estaríamos más bien ante esta
masturbación a dos de la que hablamos en la sociedad neoliberal. Y entonces, en esta sociedad neoliberal, pareciera que todos pensamos como si nos hubieran roto el corazón, que nacemos ya con el corazón roto y entonces desdeñamos sentimientos, hay que ser alérgicos a todo lo que tiene que ver con ellos, porque pues un empresario precisamente tiene que ser muy racional, poder calcular muy bien qué es lo que se da para ganar más, y si nos dejamos llevar por nuestras emociones o sentimientos, pues por eso perdemos, ¿no? ¿Qué es lo que diría el catecismo neoliberal? Pues sí, estás bien pobre, pero pues ¿quién te manda a estudiar filosofía, no? ¿Para qué vas a invertir a ese tipo de cosas cuando podrías haber invertido en cuestiones mucho más lucrativas? La idea es pensar bien, y entonces sí es como la lógica del divorciado, en que no vale nada la pena el amor, sino que lo que importa es la seguridad de las inversiones, y entonces hay miedo a todo lo colectivo, nos aterrorizan los vínculos entre las personas. Amar significaría perder el control, escapar al principio de rendimiento, cambiar las reglas del juego, ¿no? Todo el neoliberalismo, toda esta cuestión del individualismo metodológico puede decirse que es una contranarrativa del propio amor. Y entonces esta autosuficiencia es propia de la ideología neoliberal porque sostiene que el mercado se autorregula y que a partir de eso vamos a encontrar en armonía la búsqueda de los intereses individuales, como si los intereses, los deseos surgieran de manera espontánea. En ese sentido es muy engañoso, tiene que ver con lo que preguntabas, porque efectivamente el capitalismo es muy, en esta fase neoliberal, es muy astuto para cumplir nuestros deseos, pero de lo que se trata tanto el amor como la política emancipatoria es de cambiar nuestra manera de desear, de desear diferente, y entonces de ir contra la libertad individual como valor absoluto, esta idea de eliminar cualquier restricción a la individualidad, esta cuestión de que solamente respondemos a nosotros mismos y que la vida es competencia, que estamos todos contra todos. En ese sentido, como decía Lacan, el soltero se hace el chocolate solo, y esa es precisamente la ideología del capitalismo contemporáneo, permanecer soltero por elección, en la que no haya ningún compromiso más que con nuestras propias inversiones monetarias. Por eso, dice Jennifer Guerra en un libro muy bueno que no les pasé nada más porque no encontré PDF, que se llama El Capital Amoroso, manifiesto por un eros político y revolucionario. El sujeto neoliberal, como empresario de sí mismo, no es capaz de establecer con los otros relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Es decir, toda la relación es un para qué. Está la cosificación de la que hablaban. Se trata de tratar a los demás seres humanos como meros medios para nuestros fines. Por eso, esta decepción del amor es también una decepción de lo social, y por eso hay tanto nihilismo, tanto frente a lo amoroso como frente a la política, porque estamos empapados de esta ideología en la que todo es competencia y que además están las cosas, ya todo esto está tan institucionalizado, tan naturalizado, que incluso si nosotros de manera individual, precisamente aquí es donde hay que actuar en colectivo, no queremos entrarle,
pues todo el mundo laboral está organizado de ese modo, como una lucha individual. Entonces se trata de cambiar al otro con minúscula, cómo nos organizamos y no a nosotros mismos. Es como el chiste del loco que se cree grano de maíz en el manicomio, y ya ahí los psiquiatras están diciendo, oye, pero no eres un grano de maíz, eres un hombre, ya entiendo, bueno, ya. Y entonces ya parecía que lo entendía, entonces lo dan de alta, y al poco rato llega corriendo al hospital y dice, no, bueno, ya regresé porque es que vi una gallina, me va a comer. Le dicen, sí, pero tú no eres un grano de maíz, eres un hombre, ya lo sabes. Sí, pero la gallina lo sabe. Ese es precisamente el sentido de una política revolucionaria, cambiar las cosas de tal modo que la gallina sepa que ya no tenemos que competir entre nosotros mismos. Por eso, los profetas cínicos de nuestra actualidad nos dicen que es mejor estar solo que mal acompañado. Una creencia muy extendida hoy en día, donde la desconfianza hacia el prójimo es la que dirige las relaciones sociales y humanas. Hasta aquí el punto 1. El amor divide al individuo. Y parafraseando esta cuestión de Mao, de que la política divide al uno en dos. Dice Jorge Alemán, el amor es el encuentro entre dos faltas que nunca se pueden colmar. Se busca al otro para que acompañen esta falta y no para que la colme. La pareja es el desafío de soportar juntos algo que no se puede resolver. Aquí está precisamente la cuestión de la fidelidad y del compromiso. Nunca se va a resolver nada, nunca se va a lograr nada, pero por lo mismo se sigue inventando, se sigue creando. Es decir, no podemos llegar precisamente como en los antiguos soviéticos por decreto, que por ahí de los 30 Stalin declara, ya se acabó el socialismo, la fase de transición, ya estamos en el comunismo. Precisamente nunca se puede declarar que ya estamos en el amor o que estamos en la justicia. Esta se tiene que ir siempre construyendo, produciendo. Nunca se puede cantar victoria, como les decía, en el momento de cantar victoria es cuando se nos va todo de las manos. Pero por eso mismo, ante este panorama narcisista, el acto subjetivo consiste en el compromiso que representa el amor. En una época sin compromiso y donde el riesgo está muy devaluado, el amor se presenta como lo verdaderamente subversivo. Como dice Zizek, cito, como el filósofo francés Alain Badiou expresó de modo perspicaz, hoy más que nunca se debe insistir en el amor como centro de atención, no meramente en el placer. Es el amor, el encuentro de Dios, lo que transubstancia el placer idiota y masturbatorio en un auténtico acontecimiento. Hasta aquí Zizek. El amor es un acontecimiento, algo que rompe con todas las reglas, con todos los esquemas, con todas las definiciones. En el amor podemos identificar las estructuras que rigen al trabajo del sujeto que es fiel a un acontecimiento. Se inicia siempre con un encuentro que se puede calificar ya sea de mágico a la vez que siniestro, ya que es a partir de este encuentro casual con otra persona como dos vidas pueden trastornarse para siempre. De manera inmediata, dos individuos pueden comenzar a soportar una vida amorosa al empezar a abrirse a la diferencia, al conocimiento de otra persona. La legalidad de la situación comienza a verse resquebrajada. Todo el mundo que conocíamos hasta ahora resulta ser una quimera y tenemos que construir un nuevo mundo en el que quepa la pareja. ¿Cuál es la situación que se trasciende en la experiencia amorosa? La articulación del deseo personal en que cada individuo debe atravesar para atreverse a descubrir la diferencia que implica la otredad. Y efectivamente, ir descubriendo la diferencia que implica una persona es, tanto en uno mismo como en el otro, en la otra, un trabajo perpetuo del sujeto y que no se puede hacer con cualquiera,
Del mismo modo que en nuestro colectivo político no invitamos a cualquiera. Ay, me acordé ahorita cuando militaba con los comunistas, que teníamos un lema, que dicen: si fuera fácil cualquiera lo haría, pero nosotros no somos cualquiera. Y precisamente tanto para él, o la amante, como para los miembros de nuestro colectivo, tenemos que ser selectivos y seleccionar solo a aquellos que se comprometen, aquellos dispuestos a vivir la situación, a cambiar la situación de injusticia en justicia, o de experimentar la diferencia en la pareja. Como todo acontecimiento, el encuentro amoroso precisa de una nominación. Badiou llama este nombramiento acontecimiental declaración. Con la declaración comienza propiamente hablando la aventura amorosa. Una vez lanzado el terrible enunciado "te amo" y completado con el "yo también" de la pareja, podemos decir que no hay vuelta atrás en ambas existencias. A partir de aquí comienza el trabajo del sujeto para poder soportar y continuar en la verdad amorosa. El amor es un proceso, porque este trabajo del sujeto construye la verdad sobre el dos, o la verdad de la diferencia en cuanto a tal. En la declaración política ocurre mutatis mutandis lo mismo. Se trata de declarar que las cosas no pueden continuar como hasta ahora han estado sucediendo, y que hace falta un cambio, y que vamos a luchar, a militar por transformar esta situación. De ahí todos los manifiestos y declaraciones políticas. Es por medio del amor como dos individuos pueden atravesar su fantasía, es decir, ir más allá de su identidad y adentrarse en la diferencia, ver al mundo con los ojos del otro, o lo que es lo mismo, pero más exacto, descentrar su existencia para centrarla en un proyecto común en la pareja, o un proyecto común en el colectivo. Cada sujeto amoroso o militante logra poner en cuestión su propio deseo para, por medio del trabajo disciplinado, así como de la obstinación salvaje y fiel, compatibilizarlo con el deseo del otro, de la otra, de todos los demás que militen paso a paso, codo a codo con nosotros. El paso transformador del deseo, las pulsiones narcisistas, al amor, la experiencia de la diferencia, es el compromiso adquirido por las dos partes de sostener de manera obstinada esa verdad que los ha marcado. Como dice Badiou, el deseo, sea cual fuese la sexuación, es homosexual, mientras que el amor, por más gay que pueda ser, es principalmente heterosexual. Hasta aquí Badiou. El amor supera las fórmulas de sexuación, ya que va más allá de las posiciones adoptadas respecto al falo o a la legalidad de la situación. La masculina o castigadora, y la femenina o sufriente, precisamente porque el amor está más allá de la ley que rige el deseo, el cual es siempre cerrado para abrirse a lo diferente. Es por esto que el principal enemigo del amor no es el otro, sino el yo. Es al yo a quien debo vencer, porque quiere la identidad contra la diferencia, quiere imponer su mundo en contra del mundo reconstruido y filtrado por el prisma de la otredad. Aunque para Badiou, amor y política deben separarse rigurosamente, ya que la política es la negación de la propiedad privada para instaurar un régimen de asociación libre y de igualdad que implica un colectivo más numeroso que el dos amoroso, para el filósofo francés el amor puede ser considerado comunismo mínimo, ya que él mismo define el comunismo como todo devenir que hace prevalecer lo común sobre el egoísmo y la obra colectiva sobre el interés privado. El sujeto amoroso es comunista porque se trata del devenir de la pareja y no de la satisfacción de los dos individuos que la componen. El amor es una tarea de fidelidad, puesto que, como dice Badiou, se trata de una aventura obstinada en la que se deben de vencer muchos obstáculos, aburrimientos, desacuerdos, tentaciones sexuales en otra parte, etc. El amor es una reinvención de la vida para permitirnos superar estos obstáculos y llevar adelante nuestro proyecto amoroso. Interpretar o experimentar el mundo a través de la diferencia significa superar el principio de utilidad que rige la situación. El amor supera el cálculo sobre el intercambio del intercambio y de ventajas recíprocas. No se trata de una inversión confiable, sino de un riesgo y una confianza que se le otorga al azar y a la pareja.
Reinventar el amor, como decía Rimbaud, es reinventar el riesgo y la aventura contra la seguridad y el confort. Podemos decir, junto con el poeta portugués Fernando Pessoa, que el amor es un pensamiento. Este pensamiento se afirma, ya sea filosóficamente o recostado en el diván, cuando logramos atravesar las diversas capas de apegos apasionados y narcisistas que constituyen el yo, y así, en lo que Lacan llama pasaje al acto y fidelidad al acontecimiento, podemos salir de los límites carcelarios que llamamos identidad para entrever lo diferente y tener así, aunque sea para variar, una probada de felicidad en este mundo de egoísmos, primacía del beneficio y los cálculos privados. Si no hay nada más, paso al tercero y último apartado: Rimbaud y el enjambre, el sujeto amoroso de la política. La política es también un procedimiento de verdad, pero que lleva hacia lo colectivo. Es decir, el accionar político hace verdad de aquello de lo que el colectivo es capaz. Por ejemplo, es capaz de igualdad, es capaz de integrar lo heterogéneo, de pensar que solo hay un mundo posible, pero preguntas o cuestiones de este tipo. La esencia de la política está contenida en la pregunta: ¿de qué son capaces los individuos cuando se reúnen, se organizan, piensan y deciden? En el amor se trata de saber si son capaces de a dos de asumir la diferencia, volviéndola creadora. En la política se trata de saber si son capaces de a muchos, es decir, como masa, de crear la igualdad. Y de la misma manera que el amor, para socializar la gestión, existe la familia, es decir, la familia es el Estado para el amor, y en la política, para reprimir el entusiasmo, existe el poder, que es el Estado con mayúscula. Entre la política, como pensamiento práctica colectiva, y el poder o el Estado como gestión y normalización, existe el mismo y difícil vínculo que entre el amor como invención salvaje del dos y la familia como base de la propiedad y el egoísmo. Dice Badiou: la familia, en el fondo, podría definirse como el estado del amor, jugando con la palabra Estado. Cualquiera siente que, por ejemplo, cuando participa en un gran movimiento político popular, entre la pregunta de qué es capaz el colectivo y la cuestión de la autoridad y el poder del Estado, hay una tensión muy grande. El resultado es que el Estado casi siempre decepciona el espíritu de la política. De lo que se trata, entre el amor como comunismo mínimo y la política como comunismo, es del devenir que hace prevalecer todo lo en común por sobre lo individual, la obra colectiva sobre el interés privado. Dicho sea de paso, el amor es comunista en este sentido. Por ello, quiero proponer yo la imagen del enjambre que está presente en toda la poesía de Rimbaud, este mismo de la reinvención del amor, ya que sus propios poemas tienen el fluir y la densidad de un enjambre. Se trata de vibraciones y repeticiones que hacen recordar la marcha de las multitudes urbanas. Hardy y Negri hacen bien en comparar su concepto de multitud con el de enjambre, aunque sin darle crédito al poeta francés. Los autores del Imperio no reparan en el hecho de que el poema en prosa es como su multitud. Multiplicidad, dispersión, vértigo son características de ambos. Un verdadero tsunami, diversidad en el lenguaje. Frente a este concepto del enjambre, en donde se disuelve el yo, tenemos la misma cuestión spinoziana de qué es lo que puede un cuerpo. Dice Lacan: ¿qué es entonces el cuerpo? ¿Es ese no saber del uno? El saber del uno resulta que no viene del cuerpo. El saber del uno, por poco cabe decir de él, viene del significante uno. ¿Qué quiere decir que hay uno? Del uno entre otros, y el asunto es saber si es cualquiera, alza un vuelo, un S1, como bien dice el francés, es un SM, un enjambre significante, un enjambre zumbante. Entonces, en psicoanálisis tenemos que el sujeto está constituido entre la brecha entre el S1 y el S2. Nunca se puede sustancializar, pero el S1 es
el significante amo que pone en marcha como mandato toda la cadena de significantes, y precisamente un nuevo mandato, lo que incluso yo podría poner como una nueva canción, un nuevo poema, tiene que ver con un nuevo S1, que se pronuncia en francés es an, igual que el francés es an, que significa enjambre. Entonces, precisamente la intervención política del enjambre es destituir un significante amo por otro para descubrir nuevas potencias del colectivo. El enjambre se organiza a la manera de la soledad común de Jorge Alemán. No se trata de un solipsismo ni de ningún acto de autofundación. La soledad proviene de la potencia del propio sujeto para constituirse desde sí mismo. Su soledad, por el contrario, cito a Jorge Alemán, emerge del hecho de que si bien el sujeto se constituye en el campo del otro, su modo de emergencia se realiza de manera tal que es imposible que pueda establecer una relación estable, definitiva, fundamentada en propiedades comunes con respecto al otro sociosimbólico que precisamente lo constituye. La soledad del sujeto lacaniano es equivalente a su dependencia estructural con respecto al lugar del otro, con el cual no puede establecer un fundamento ontológico común. Hasta aquí Alemán. Con esto se busca escapar del falso dilema neoliberal que aspira a hacernos elegir entre individuo y colectividad. Ambos se relacionan dialécticamente y no hay un polo sin el otro. Rimbaud fue un escritor adolescente francés que con su poesía consiguió articular este proceso. En su obra se puede escuchar el enjambre del movimiento. El verbo francés en infinitivo es bombiner. En las manos de Juana María encontramos estos versos: manos cazadoras de los dípteros en los que bombean los azulones aurorales. También lo vemos en el poema Vocales. Negro corsé velludo de moscas deslumbrantes que zumban alrededor de crueles hediondeces. Y todo esto se parece al poema de Aimé Césaire, y el látigo disputa el zumbido de las moscas, el rocío azucarado de nuestras llagas. Se puede oír incluso en traducción esta manera de bombiner, de precisamente tumbarle al propio poder, y creo que así debe ser hoy en día la resistencia. La poesía de Rimbaud es escuchar el sonido musical del enjambre, agitación, vibración, frecuencias no reconocidas. Todo esto hace recordar lo luminoso en flor. Zumbaban unas flores mágicas, los taludes lo mecían, circulaban animales de una elegancia fabulosa, los nubarrones se amontonaban sobre la alta mar hecha de una eternidad de cálidas lágrimas. Infancia 2, para Rimbaud. Se trata del momento en que el anónimo hombre de la calle se convierte en ciudadano, en actor político, mediante la articulación con los demás. El enjambre es el conjunto de hombres y mujeres que han dejado atrás la identidad que el poder les confirió y ahora se articulan de una manera diferente. Crean nuevos vínculos sociales, hacen poesía con sus afectos y nuevas formas de organización social. El enjambre es una nueva comunidad de borrachos en el sentido de haber dejado atrás el yo y a cualquier otro sistema de orientación. Como dice Walter Benjamin, este aflojamiento del yo, de la embriaguez, es al mismo tiempo la experiencia viva y tan fecunda que hizo salir a estas personas del hechizo de la embriaguez en cuanto tal. Hasta aquí Benjamin. La embriaguez de la que hablamos es aquella que permite la sustracción al poder establecido y las identidades funcionales que nos han sido asignadas para animarse a construir un nuevo mundo. Estamos hablando de la creación de un contrapoder que haga vacilar al yo y produzca otras clases de subjetividad, dice Christine Ross. De ahí la importancia de las formas verbales reflexivas y de los pronombres impersonales, la desubjetivación de los fragmentos que señalan una evaluación de la subjetividad individual a favor de la construcción de un sujeto grupal, virtual. Así, y no de acuerdo con ningún tipo de estructura intersubjetiva o identificativa, deberíamos entender el famoso lema «Je et un autre»,
yo es un otro, está ocurriendo algo que no puede captarse sin renunciar al poder de decir yo. Hasta aquí Christine Ross, y les recomiendo mucho este libro de ella, de Rimbaud y la Comuna de París. Es un libro maravilloso donde muestra cómo la poesía de Rimbaud surge a partir de esta experiencia revolucionaria. El concepto de enjambre que propongo no tiene nada que ver con aquel de Byung-Chul Han en el libro del mismo nombre. Han en realidad se refiere a lo que podríamos llamar la colmena, cómo somos contados y administrados como fuerza de trabajo, como recursos humanos. Lo que Chul Han llama enjambre y que yo llamo colmena es un espacio virtual en el que somos contados uno por uno y que define nuestra individualidad. Se trata de este espacio organizador del gozo individual, masturbatorio, en el que cada uno es sujetado por los poderes establecidos. En cambio, el enjambre es por definición lo incontable. En enero de 1994, en pleno alzamiento zapatista, le preguntaron a un soldado: ¿cuántos son? Somos un chingo. El enjambre es el sujeto político definido por el chingo. El enjambre es un proceso de descomposición de lo viejo y de producción de lo nuevo. Y me lavo las manchas de vino azul y vómitos dispersando los garfios y el timón, dice Rimbaud. Se trata de la irrupción de una nueva soberanía, una nueva manera de ser en común que nace de las soledades más singulares, un enjambre o multitud que nace de la indignación ante la violencia, el saqueo bancario, la desigualdad y la falta de oportunidades, una multitud que amenaza el orden actual. Dicen Hart y Negri: concebir el poder constituyente como un concepto de enjambre, como un pluralismo multitudinario, significa romper con toda la concepción fetichista de la unión política y por lo tanto criticar los conceptos de pueblo y nación por los modos que tradicionalmente han sido planteados, esto es, comunidades. Hasta aquí Hart y Negri, y como vemos, de lo que se trata es de romper las unidades, las individuaciones. El enjambre tiene que ver con una ontología plural, con múltiples subjetividades, con diferentes modos de temporalidad, con distintas tradiciones, con variados tipos de lucha, objetivos incluso divergentes, y aún así poder converger en una lógica de cooperación. Enjambre es la creación de una nueva democracia en la que las diferencias pueden interactuar para constituir nuevas instituciones que se opongan al capital global, a la dictadura de las finanzas, a los poderes que destruyen la tierra, contra las jerarquías raciales y la creación de un nuevo poder autogestivo. Es poner en marcha una máquina de guerra de la pluralidad contra el sistema uniformante que nos vuelve meros consumidores y trabajadores. Mención especial en la obra de Rimbaud tiene la lucha feminista. Cito: existirán tales poetas cuando se rompa la infinita servidumbre de la mujer, cuando viva por ella y para ella, cuando al hombre, hasta ahora abominable, le haya dado la remisión. También ella será poeta. La mujer hará sus hallazgos en lo desconocido. ¿Serán sus mundos de ideas distintos de los nuestros? Descubrirá cosas insondables, repulsivas, deliciosas. Nosotros las recogeremos, quizás las comprenderemos. Rimbaud en Una temporada en el infierno. La multitud o el enjambre producen en definitiva un nuevo amor, porque es una asociación de poetas en la que ser poeta es sinónimo de ser ciudadano. Hay que reinventar el amor. A los poetas se les exigen nuevas formas, nuevas maneras, nuevas costumbres, nuevos hábitos. Un nuevo amor implica la fuerza para conquistar los poderes dominantes y desmontar sus instituciones corruptas, mientras que un nuevo mundo de riqueza en común. Estas invenciones de nuevas formas de amor deben ser compartidas tanto por la política como por el psicoanálisis, no como un mandato, sino por algo que nos asociamos por amor. La multitud o el enjambre está compuesto por un conjunto de singularidades que el amor compone y dispone en la reproducción de lo común. Dice Lacan en el Seminario 20. Hay un texto de Rimbaud que se llama Hay une raison, a una razón, y que se escande con esta réplica que termina cada versículo: un nouvel amour, un nuevo amor. En este texto el amor es signo, escandido como tal, de que se cambia de razón, y por ello el poeta se dirige a esa razón. Se cambia de razón, es decir, de discurso. Un nuevo S1, como en el enjambre. Cambiar de razón, de discurso, de significante amo, es cambiar de ritmo.
El nuevo amor marca una nueva manera de andar por el mundo. ¿Cómo se cambia de razón? Por un beso. El mundo vibrará como una inmensa lira en el estremecimiento de un inmenso beso. Muchas gracias.